La enfermera que todavía recorre los pasillos. Bienvenidos una vez más, audiencia, a Punto Nemo. Si estás haciendo algo, trabajando, alguna tarea o alguna actividad, no te preocupes, aquí te acompaño. Yo trabajé muchos tiempos en un hospital y durante ese tiempo aprendí algo que nunca me enseñaron en ninguna escuela. Hay hospitales que nunca están completamente vacíos. Aunque no haya pacientes caminando por los pasillos, aunque las habitaciones estén cerradas, aunque el último médico haya salido hace horas, siempre queda algo, un ruido, una sombra, una puerta que se abre sola o en algunos casos, una enfermera. Mi nombre es Alfredo, tengo 68 años y durante 30 años trabajé como camillero en un hospital público de la Ciudad de México. Entré cuando apenas tenía 25 años, era joven, fuerte y no le tenía miedo a casi nada. Había visto de todo. Personas que llegaban desesperadas, familias llorando, médicos agotados después de pasar horas en una cirugía. Había aprendido a caminar por los pasillos de madrugada sin asustarme por los sonidos que hacían en el edificio. Porque un hospital nunca duerme completamente. Siempre hay un monitor sonando, un teléfono, una puerta, el ruido de una camilla. Pero había algo de lo que los trabajadores más antiguos no hablaban demasiado. Una enfermera. Una mujer que según ellos aparecía algunas noches recorriendo los pasillos, siempre vestida de blanco, siempre perfectamente arreglada, siempre caminando con una tranquilidad que no parecía normal. Los trabajadores le pusieron nombre, la planchada. Ya había escuchado historias muchas veces. Decían que había sido una enfermera de hace muchos años atrás, que era conocida por llevar siempre el uniforme perfectamente planchado, sin ninguna sola arruga, que caminaba por los pasillos con una elegancia casi exagerada, y que algunas personas aseguraban haberla visto ayudar a pacientes durante la madrugada. Yo realmente nunca creí esas historias. Pensaba que eran cuentos que los trabajadores antiguos les contaban a los nuevos para asustarlos, hasta que la vi. La primera vez ocurrió una madrugada de noviembre. Yo estaba terminando mi turno. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Me había pedido llevar una camilla vacía al tercer piso. El elevador tardaba demasiado, así que decidí utilizar las escaleras. Subí lentamente. Cuando llegué al tercer piso escuché unos pasos. No me pareció extraño. Pensé que sería una enfermera. Seguí caminando. Entonces vi a una mujer. Una mujer al fondo del pasillo. Estaba de espaldas. Vestía un uniforme completamente blanco. Tenía el cabello recogido y caminaba lentamente. He de decir que el uniforme era demasiado antiguo. Pensé que era una enfermera de guardia. Buenas noches, le dije. No respondió. Continuó caminando. Yo empujaba la camilla detrás de ella. La mujer dobló en una esquina. Cuando llegué al mismo lugar, ella ya no estaba. Miré hacia ambos lados y nada. Pensé que había entrado en una habitación. Continué con mi trabajo. Al regresar al área de enfermería, comenté lo ocurrido. Una de las enfermeras dejó de escribir y me miró. ¿Cómo era? Fue lo que me preguntó. Yo le describí a la mujer. La enfermera no dijo nada durante unos segundos. Después me preguntó, ¿y te respondió? No, no me respondió. Ella bajó lentamente la mirada. Entonces tuviste suerte. Yo me reí. Pensé que me estaba siguiendo la broma. ¿Qué quiere decir con eso? La enfermera levantó la mirada y me dijo, la próxima vez no la sigas. Yo no pregunté más, pero desde aquella noche empecé a sentir algo extraño. Comencé a descubrir cosas.
Los trabajadores más antiguos evitaban caminar solos por determinados pasillos después de las 3 de la mañana, no porque estuvieran cerrados, no porque hubiera algún peligro, simplemente no querían pasar por ahí. Una madrugada le pregunté a un compañero llamado Ernesto. Tenía casi 50 años trabajando en el hospital. Le pregunté si realmente creía en la planchada. Me respondió: yo no creo, yo la he visto. La diferencia entre creer y ver es muy grande. Pensé que me estaba exagerando, que estaba jugándome la misma broma, hasta que una noche me tocó trabajar con él. Serían más o menos las 3:20. Estábamos en la planta baja cuando escuchamos el sonido de unos pasos. No eran rápidos, eran pasos tranquilos, como los de alguien caminando por un pasillo largo. Ernesto dejó de hablar y me dijo: ya empezó. ¿Qué? Señaló hacia las escaleras y los pasos continuaron. Subían. Nosotros estábamos abajo. No había nadie más. Ernesto tomó su linterna. Vamos. Subimos. Las personas seguían delante de nosotros, o lo que pensé que eran personas. Llegamos al segundo piso y nada. Los pasos estaban ahora en el tercero. Subimos nuevamente. Cuando llegamos, el pasillo estaba completamente vacío, pero al final del corredor había una puerta abierta. La puerta de una habitación que llevaba meses sin utilizarse. Ernesto me dijo: no entres. Yo le pregunté por qué. Él no me respondió. Entonces escuchamos una voz. Necesito ayuda. Era la voz de una mujer, muy tranquila. Venía de aquella habitación. Ernesto retrocedió. Yo me quedé quieto y la voz volvió. Por favor, necesito ayuda. Pensé que podía haber sido un paciente. Entré y la habitación estaba vacía. No había cama, no había equipo médico, no había absolutamente nada. Solo una silla, y sobre la silla había un uniforme de una enfermera, perfectamente doblado. Ernesto entró detrás de mí, lo miró y salió inmediatamente. Vámonos. ¿Qué pasa? Vámonos, Alfredo. Yo no discutí. Salimos. Cuando cerramos la puerta escuchamos algo del otro lado. 3 golpes, lentos. Ernesto palideció. No abras. Yo no lo hice. Nos alejamos y a la mañana siguiente pregunté por aquella habitación. Me dijeron que llevaba años sin utilizarse. El área había sido clausurada durante una remodelación. Pregunté por el uniforme. Nadie sabía de dónde había salido, pero lo que me contaron después fue lo peor. Una enfermera antigua me explicó que décadas atrás había trabajado ahí una mujer que se hizo famosa entre los trabajadores. Era conocida por su uniforme, siempre impecable. Nunca llevaba una arruga. Los pacientes decían que cuando ella estaba en su turno se sentían más tranquilos. Pero algo ocurrió. Después de su muerte comenzaron los rumores. Algunos trabajadores decían haberla visto recorriendo los pasillos. Otros aseguraban que aparecía junto a las habitaciones de pacientes que estaban muy enfermos. Y había una historia que se repetía entre los trabajadores. Si la planchada aparecía junto a tu cama, no siempre significaba que algo malo iba a ocurrir. A veces, según ellos, parecía ayudar. Pero si caminaba por un pasillo sin detenerse, había que dejarla pasar. Yo no sabía qué pensar. Hasta que ocurrió algo que todavía me cuesta contar. Fue aproximadamente un año después. Estaba haciendo mi recorrido de madrugada. Eran las 3:10. Pasé por el área de hospitalización. Todo estaba tranquilo. Entonces escuché una campanilla, la de una habitación. Yo fui a revisar. La puerta estaba abierta. Entré. Había un paciente dormido. Todo parecía normal. Pero al salir,
Vi a una mujer al final del pasillo. Era ella, la enfermera. El uniforme blanco y antiguo, el cabello perfectamente recogido, la espalda completamente recta y caminaba lentamente. No hacía ruido. Me quedé observándola. Ella llegó frente a una habitación. Se detuvo. Miró hacia adentro. Después siguió caminando. Pasó frente a mí, a menos de 3 metros. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Buenas noches, le dije. La mujer se detuvo. Por primera vez me respondió. Buenas noches. Su voz era realmente muy suave. Yo me quedé paralizado. Ella giró lentamente la cabeza. No vi nada extraño en su rostro. Era una mujer de apariencia completamente normal, pero había algo en sus ojos, una tristeza enorme. Me preguntó, ¿dónde está la habitación 12? Le señalé el pasillo, al fondo. Ella sonrió. Gracias. Y continuó caminando. Yo me quedé ahí. No sabía qué hacer. Finalmente decidí regresar a la estación de la enfermería. Cuando llegué, una enfermera estaba revisando los expedientes. Le dije, acabo de hablar con una enfermera. Me preguntó, ¿quién? Le describí a la mujer. La enfermera dejó caer el bolígrafo. ¿Te habló? Yo asentí. ¿Qué te dijo? Se lo conté. La enfermera se levantó inmediatamente. Ven conmigo. Fuimos hasta la habitación 12. La puerta estaba abierta. Dentro había un paciente. Era un hombre mayor. Estaba dormido. La enfermera revisó sus signos. Todo estaba normal. Pensamos que quizá yo simplemente había confundido a una trabajadora, hasta que la enfermera levantó la sábana. El paciente tenía los pies cubiertos, pero algo llamó la atención. Sobre la sábana había una pequeña marca, como si alguien hubiera colocado una mano. La enfermera se quedó mirando. Después revisó el expediente. El hombre estaba registrado como un paciente desde hacía 2 semanas. Pero había algo extraño. La habitación 12 llevaba años sin utilizarse. Ese paciente no debería de estar ahí. La enfermera salió corriendo. Yo fui detrás de ella. Llegamos a la estación. Le mostramos el expediente a la supervisora. Revisaron el sistema. No había ningún paciente registrado con ese nombre. Una vez regresando a la habitación, la cama ya estaba vacía. Sin paciente, sin ropa. No había ni siquiera un expediente, no había nada. Solo la marca sobre las sábanas. Aquella noche nadie volvió a mencionar lo sucedido, yo tampoco. Pero desde entonces empecé a verla con más frecuencia. Nunca hacía nada agresivo, simplemente caminaba. A veces aparecía al final de un pasillo. Otras veces entraba en una habitación y en algunas ocasiones se detenía junto a un paciente. Lo curioso era que después de que ella apareciera, algo siempre ocurría. Una persona que llevaba días sintiéndose mal comenzó a mejorar. Alguien que estaba inquieto conseguía dormir. Un paciente que tenía miedo parecía tranquilizarse. Por eso algunos trabajadores comenzaron a pensar que quizá la planchada no era algo maligno. Tal vez seguía haciendo su trabajo. Tal vez nunca había abandonado el hospital. Pero hubo una noche que cambió completamente mi opinión. Eran aproximadamente las 4 de la mañana. Estaba en el cuarto piso. Escuché unos pasos detrás de mí. Me giré y ella estaba ahí, a unos 10 metros, pero esta vez no caminaba. Estaba completamente inmóvil. Me miraba. Yo no dije nada. Ella levantó lentamente la mano y señaló una puerta. La habitación estaba cerrada. Me acerqué y abrí. Había un paciente, un muchacho joven. Estaba dormido. La enfermera apareció detrás de mí y se acercó a la cama. Revisó al muchacho y después me miró. ¿Sabes qué tiene?, me preguntó. Yo lo negué. Ella señaló al paciente. No debería estar aquí. Sentí un escalofrío. La mujer tomó una sábana,
La acomodó sobre el paciente y después caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó y me miró y dijo: «Todavía no». Después desapareció por el pasillo. El muchacho despertó horas después. Los médicos descubrieron que tenía un problema que no habían detectado anteriormente. Lo atendieron a tiempo y sobrevivió. Nunca le conté que una enfermera desconocida había señalado su habitación. Nunca le dije que aquella mujer ya llevaba décadas muerta. Pasaron los años y yo continué trabajando. Cada vez que alguien nuevo llegaba al hospital, los trabajadores antiguos le repetían las mismas reglas: no recorrer los pasillos, no entrar en habitaciones cerradas, no responder cuando alguien te llama desde un área vacía. Y si alguna vez ves a una enfermera caminando durante la madrugada, déjala pasar. No intentes seguirla, no le preguntes dónde trabaja y nunca le preguntes si necesita ayuda, porque una noche yo cometí ese error y fue mi último año en el hospital. Estaba a punto de jubilarme. Serán aproximadamente las 3 de la mañana. La vi otra vez y caminaba por el pasillo. Esta vez llevaba algo en las manos, un expediente. Pasó frente a mí, me miró, se detuvo. «Alfredo». Sentí que algo me golpeaba el pecho. Nunca antes había dicho mi nombre. «¿Sí?». Ella me entregó el expediente. «Necesito que lo lleves abajo». Tomé el documento, miré la portada. No tenía nombre de ningún paciente, solo una fecha. La fecha era del día siguiente. Levanté la mirada y dije: «¿A dónde lo llevo?». Ella ya no estaba. Me quedé solo en el pasillo. Bajé a la estación, guardé el expediente y al día siguiente pregunté por él. Nadie sabía de qué hablaba. Pensé que quizá había sido una confusión, hasta que revisé nuevamente la fecha. Era la fecha de mi último día de trabajo. Me jubilé esa misma tarde y nunca regresé. Han pasado muchos años y todavía el gafete del hospital lo guardo en una caja. A veces pienso que todo fue producto del cansancio, que quizá nunca vi realmente la planchada, que los pasos eran tuberías, que las voces eran trabajadores, que las apariciones fueron simplemente errores de percepción. Eso es lo que quiero creer. Pero hace aproximadamente 6 meses recibí una llamada. Era un compañero antiguo. Me preguntó si recordaba la planchada y le dije que sí. Me respondió: «Todavía se aparece».